Muy buenos días, profesor y compañeros en general. El día de hoy vamos a exponer el grupo número 2. Los integrantes son David, Anthony, Mía, Miguel y Renzo. En, en el curso de nuestro trabajo, que es Liderazgo y Pensamiento Sistémico, analizamos el caso de David Oliveira, un joven gerente que intentó cambiar el rumbo de una tienda que atraviesa una crisis, y veremos los errores cometidos y qué selección baja este caso. Objetivo número 2, hemos puesto algunos casos. El objetivo que muestra nuestra presentación es aplicar el concepto de pensamiento sistémico y liderazgo del cambio para analizar el caso de Oliveira. Primero veremos el contexto del caso, luego identificamos el problema, analizamos el pensamiento sistémico y el liderazgo del cambio y finalmente presentamos nuestras conclusiones. En el caso de las cifras, en los datos nos ayuda a entender la situación de Daniel Oliveira. Tiene solo 22 años y como fue nombrado gerente de una tienda con más de 100 trabajadores, el equipo tenía entre 10 a 18 años de experiencia. Las ventas llegaban 5 años cayendo y Oliveira llegó a trabajar hasta 70 horas por semana. Además, 3 colaboradores importantes renunciaron porque no confiaban mucho en él porque era joven, ¿no? Ahora le paso a mi siguiente compañero. Bien, hasta este punto ya conocemos el contexto del caso de Daniel y la situación de la tienda de Vitoria. Sin embargo, para entender por qué sus intentos de cambio no dieron resultados, no basta con analizar únicamente las ventas o las decisiones que tomó. Desde el pensamiento sistemático, el problema debe entenderse como la interacción de varios elementos que se afectan entre sí. Por eso identificamos tres subsistemas independientes: el mercado externo, el equipo interno y el gobierno corporativo. Empezando por el mercado externo, cuando Oliveira llega a la empresa, el gerente saliente, Sara, lo lleva a recorrer los alrededores de la tienda y le explica que el centro de la ciudad estaba en un proceso de declive. Varias instituciones públicas y oficinas se había mudado a otras zonas, lo que redujo considerablemente el tráfico de personas. Incluso Oliveira observa edificios vacíos durante este recorrido y esto significa que había menos clientes potenciales entrando a la tienda y por lo tanto vender era cada vez más difícil. Es importante entender que este era un factor externo que Oliveira no podía controlar directamente. El segundo subsistema era el equipo interno. Oliveira recibió un grupo con muchísima experiencia. Roberta Santos llevaba 10 años trabajando en la tienda. María tenía 18 años en la empresa y las jefas de departamento también acumulaban más de 18 años de experiencia. La propia gente saliente le recomienda aprovechar este conocimiento porque eran personas claves para el funcionamiento de la tienda. Sin embargo, esa experiencia también significaba que el equipo había desarrollado formas de trabajo muy arraigadas y una fuerte influencia dentro de la organización. Cuando un gerente de apenas 22 años llega proponiendo cambios desde el inicio, es comprensible que aparezca resistencia, incluso aunque esa resistencia no fuera abierta. El tercer subsistema corresponde al gobierno corporativo. Francisco Prado, quien era el director regional y superior de Oliveira, le asigna la responsabilidad de recuperar el desempeño de la tienda y espera que alcance resultados comparables con la de otras sedes que tenían mejores ubicaciones comerciales. Sin embargo, esas exigencias no venían acompañadas de recursos adicionales ni de un apoyo constante para enfrentar una realidad mucho más compleja. En otras palabras, la organización esperaba los mismos resultados, pero bajo condiciones completamente distintas. Lo realmente importante es que estos tres subsistemas no actuaban de manera aislada. El mercado generaba menos ventas
Esta situación aumentaba la presión por obtener resultados y presión llevaba a Oliveira a ejercer un mayor control sobre su equipo. A la vez, el exceso de control generaba más resistencia entre los trabajadores, lo que dificultaba todavía más la implementación de los cambios y terminaba afectando nuevamente los resultados. Se formaba así un ciclo que reforzaba constantemente. Desde nuestra perspectiva, el principal error de Oliveira fue pensar que el problema era únicamente operativo y que podría solucionarlo implementando nuevas reglas o supervisando más de cerca al personal. Sin embargo, el verdadero problema era mucho más profundo. Existía una falta de legitimidad frente al equipo, un contexto externo desfavorable y una presión organizacional que no consideraba las condiciones reales de la tienda. En conclusión, esta diapositiva nos muestra que el fracaso del equipo no puede atribuirse a una sola causa, el resultado de la interacción entre estos tres subsistemas, y justamente esa es la esencia del pensamiento sistemático. Comprender que los problemas organizacionales no surgen por un único factor, sino por la forma en que distintas partes del sistema se relacionan e influyen entre sí. Bien, ahora vamos a analizar el caso desde la propuesta de Peter sobre las organizaciones inteligentes. Senge nos plantea que una organización aprende y mejora continuamente cuando desarrolla 5 disciplinas fundamentales. En la tienda de Vitoria, el problema no era únicamente la caída en las ventas, sino que estas 5 disciplinas estaban ausentes o eran muy débiles, lo que dificultó que cualquier cambio pudiera mantenerse en el tiempo. La primera disciplina es el dominio personal. Esta se refiere a comprender las motivaciones, aspiraciones y objetivos de las personas para ayudarles a crecer dentro de la organización. Aunque Oliveira dedicó sus primeras semanas a conversar con cada trabajador, esas reuniones fueron bastante superficiales. Él mismo menciona que preguntaba principalmente el nombre, la experiencia y las funciones de cada empleado. Nunca profundizó en qué los motivaba, cuáles eran sus preocupaciones o cómo veían el futuro de la tienda. Como consecuencia, le resultó difícil generar compromiso con los cambios que quería implementar. La segunda disciplina son los modelos mentales, es decir, las creencias y las formas de trabajar que las personas consideran normales o incluso incuestionables. En este caso, las supervisoras y jefas acumulaban entre 10 y 18 años de experiencia. Durante todo este tiempo durante todo ese tiempo habían desarrollado métodos propios que les habían funcionado, por lo que cuando Oliveira llegó proponiendo nuevas formas de trabajo, muchas de ellas simplemente continuaron haciendo las cosas como siempre. El problema no era la falta de capacidad, sino la dificultad para cuestionar hábitos muy arraigados. La tercera disciplina es la visión compartida. Aquí encontramos uno de los errores más importantes de Oliveira. Él diseñó su plan de cambio prácticamente solo y luego lo presentó al equipo esperando que todos lo aceptaran. Sin embargo, una visión compartida no consiste en comunicar un plan ya terminado, sino en construir uno junto a las personas que luego tendrán que hacerlo realidad. Al no involucrar al equipo desde el inicio, los cambios nunca llegaron a sentirse como un objetivo común. La cuarta disciplina corresponde al aprendizaje en equipo. En teoría, Oliveira creó reuniones semanales para hacer seguimiento a los avances, pero en la práctica esas reuniones se enfocaban principalmente en informar tareas y revisar resultados. No existía un espacio donde las supervisoras pudieran expresar sus preocupaciones y debatirlas. Por eso, durante las reuniones parecía existir un acuerdo, pero después los cambios simplemente dejaron de aplicarse. Finalmente, el pensamiento sistémico que integra todas las disciplinas anteriores. Oliveira se concentró en resolver síntomas visibles como las colas en caja, la distribución del personal o la organización de las tareas. Sin embargo, nunca identificó que el verdadero problema era la falta de confianza y la legitimidad frente a un equipo con muchos años de experiencia. Mientras ese aspecto no cambiara, cualquier mejora operativa tenía pocas posibilidades de sostenerse. En conclusión, el caso demuestra que una organización no
aprende únicamente porque tenga personas capacitadas o buenas ideas. También necesita espacios de diálogo, confianza y construcción conjunta. Precisamente esas conclusiones eran las que faltaban en la tienda de Victoria, y por eso los cambios impulsados por Oliveira terminaban desapareciendo poco tiempo después de ser implementados. Esa es la principal enseñanza que podemos obtener al analizar el caso desde las 5 disciplinas de Petersen. Muchas gracias. Bien, hasta este punto ya identificamos que el problema de la tienda era sistémico, es decir, que dependía de la interacción entre el mercado y el equipo y la organización. Sin embargo, cuando analizamos las decisiones que tomó Oliveira, vimos que la mayoría responden a un pensamiento lineal. Esto significa que buscaba solucionar cada problema de manera inmediata, atacando únicamente los síntomas visibles, sin detenerse a comprender las causas que los originaban. Por ejemplo, una de sus primeras decisiones fue implementar un código de urgencia para las cajas y los probadores. La idea era que, cuando hubiera más de 3 clientes haciendo cola, cualquier trabajador debía dejar su actividad para ayudar en esa área. A primera vista parece una buena solución, pero responde rápidamente a un problema operativo. Sin embargo, desde el pensamiento sistémico, Olivera solo estaba reaccionando al síntoma, que eran las colas. Nunca llegó a preguntarse por qué se estaban produciendo, si el problema era la distribución del personal, la organización del trabajo o incluso la menor afluencia de clientes que obligaba a reorganizar constantemente los recursos. Otra medida fue la reasignación inmediata del personal hacia marketing, con el objetivo de mejorar el escaparate, los mannequines y la presentación de la tienda. Nuevamente, era una acción lógica desde una visión tradicional. Si la tienda atrae más la atención, probablemente venderá más. Pero esa decisión tampoco aborda el problema de fondo. La resistencia del equipo seguía exigiendo y el contexto del mercado continuaba siendo desfavorable. Entre otras palabras, se estaban modificando procesos visibles sin resolver las relaciones que impedían que esos cambios se mantuvieran a tiempo. También decidió cambiar la forma de planificar el trabajo, pasando de una organización por funciones a una planificación por actividades y horarios. El problema fue ese cambio, fue que ese cambio fue diseñado completamente por él y no presentado al equipo como una decisión ya tomada. Los trabajadores nunca participaron en su construcción porque muchos simplemente continuaron utilizando los métodos anteriores una vez que Oliveira dejara de supervisarlos. De hecho, el propio caso cuenta que él recorría los departamentos y encontraba que las nuevas prácticas habían desaparecido y cada vez recibía la misma respuesta: lo siento, lo haré ahora mismo. Finalmente, cuando ninguna de esas medidas funcionaba, Oliveira respondía aumentando aún más la supervisión. Llegó incluso a trabajar entre 60 y 70 horas por semana, intentando controlar personalmente que los aplicaran los cambios. Sin embargo, mientras más control ejercía, mayor era la dependencia del equipo hacia su presencia. Apenas él dejaba un departamento o viajaba a las reuniones regionales, los trabajadores volvían a sus antiguos hábitos. Esto demuestra que el cambio nunca fue realmente adoptado por el equipo, sino que dependía exclusivamente de la vigilancia del gerente. Entonces, ¿qué habría requerido un enfoque verdaderamente sistémico? En primer lugar, identificar los ciclos de retroalimentación que estaban ocurriendo dentro de la organización. Oliveira interpretaba la resistencia como una razón para supervisar más. Sin embargo, esa mayor supervisión hacia que el equipo confiara todavía menos en él generaba aún más resistencia. Es decir, sin darse cuenta estaba alimentando el mismo problema que intentaba resolver. Además, antes de modificar procesos, necesitaba construir legitimidad como líder. El caso deja claro que el principal obstáculo no era técnico, sino humano. Incluso una de las responsables del departamento le dice directamente que los trabajadores no confiaban en él. Y más adelante 3 miembros importantes del equipo renuncian porque sentía que un gerente joven no valoraba la experiencia que ellos habían acumulado durante años. Ese era el verdadero problema que debía atender primero. Finalmente, también era necesario construir una visión compartida, en lugar de presentar soluciones ya definidas. Oliveira pudo haber involucrado al equipo en el diagnóstico del problema y en la búsqueda de alternativas. De esa manera los cambios habrían surgido como un compromiso colectivo y no como una imposición.
En conclusión, Oliveira no fracasó porque le faltaba esfuerzo. De hecho, trabajó muchas más horas de las necesarias y constantemente buscó nuevas ideas para mejorar en la tienda. El verdadero problema fue que intentó resolver un desafío sistémico utilizando soluciones lineales, mientras seguía concentrándose únicamente en corregir los síntomas sin transformar las relaciones y la dinámica del sistema. Cualquier mejora sería temporal y el problema terminaría apareciendo nuevamente. Mi nombre es Megumi Sánchez y ahora vamos a hablar sobre lo que son las barreras del aprendizaje organizacional propuestas por Peter Sage. Estas barreras nos ayudan a entender por qué las acciones de Daniel Oliveira, aunque tenían buenas intenciones, no lograban los resultados esperados. La primera barrera es yo soy, yo soy mi puesto. Aquí cada persona se enfocaba únicamente en las responsabilidades de su propia área y pierden de vista el objetivo general de la organización. En este caso, cada supervisor administraba su departamento como si fuera independiente, lo que dificultaba el trabajo conjunto y la colaboración entre las áreas. La segunda barrera es el enemigo externo. Muchas personas atribuían la caída de las ventas únicamente a la crisis del mercado y a la pérdida de clientes en el centro de Vitoria. Aunque estos factores eran reales, eh, esas explicaciones impedían reconocer que también existían problemas internos como el liderazgo, la comunicación y la resistencia al cambio. La tercera barrera es la ilusión de hacerse cargo. Oliveira quería mostrar resultados rápidamente, por eso implementó cambios inmediatos sin realizar antes un diagnóstico compartido con el equipo. A simple vista parecía que estaba actuando, pero en realidad no estaba resolviendo ningún cambio. Otra de las barreras importantes es la fijación de los hechos. Tanto Oliveira como algunos miembros del equipo se concentraban en los problemas del día a día, como las colas de las cajas o la distribución del personal. Sin embargo, no analizaban los patrones que se repetían constantemente ni las causas que estaban detrás de estos problemas. También encontramos lo que es la barrera conocida como la rana herida, que esta nos explica que cuando los problemas aparecen de forma gradual, muchas veces las organizaciones no realizan a tiempo estos cambios. En este caso, la tienda lleva varios años perdiendo ventas y como el fue progresivo, nadie tomó decisiones oportunas. Finalmente tenemos el mito del equipo administrativo, pues durante las reuniones parecían que todos estaban de acuerdo con las decisiones, pero al término de estas, varios colaboradores seguían igual e incluso mostraban resistencia a estos cambios. Es decir, existía una aceptación superficial, pero no un compromiso verdadero respecto a estos cambios. Entonces, frente a esta situación como equipo, consideramos que Oliveira necesitaba aplicar un liderazgo tanto situacional como adaptativo. ¿Por qué un liderazgo situacional? Porque el equipo no tenía problemas de conocimientos ni de experiencia. De hecho, las supervisoras llevaban entre 10 y 18 años trabajando en la empresa. El verdadero reto era que no estaban dispuestos a aceptar cambios impulsados por un gerente mucho más joven que las mismas supervisoras. Al mismo tiempo, también era necesario un liderazgo adaptativo. El problema no era solamente técnico, por lo que no bastaba con cambiar los procesos o reorganizar las funciones. Lo realmente importante era transformar las creencias, los hábitos y la forma en la que las personas percibían el cambio. Antes de implementar nuevas estrategias,
Oliveira debía reconocer públicamente la experiencia y el valor de su equipo. Este simple gesto habría generado mayor confianza y reducido gran parte de la resistencia inicial. Otros aspectos clave era construir relaciones sólidas con las supervisoras. Aunque Oliveira tenía autoridad por el cargo que ocupaba, también todavía no había ganado legitimidad frente a lo que era su propio equipo. Y esa legitimidad solo podía construirse demostrando respeto, con escucha activa y trabajando junto con las personas. Además, el caso menciona un concepto muy importante, volver al balcón. Esto significa tomar distancia para observar el sistema completo antes de actuar. En lugar de involucrarse cada vez más en los problemas diarios y aumentar el control sobre el personal, Oliveira debía analizar las relaciones entre las personas, identificar los patrones de comportamiento y comprender las verdaderas causas de los conflictos. Por eso podemos concluir que liderar no significa solamente en dar instrucciones. Un liderazgo efectivo también implica generar confianza, construir compromisos y lograr que las personas participen activamente en el proceso de cambio. Entonces, como equipo ponemos un proceso estratégico que consideramos mucho más adecuado para afrontar esta situación. La primera etapa consiste en realizar un diagnóstico participativo. Durante los primeros meses, Oliveira debía dedicar tiempo a escuchar a sus supervisoras y al resto del personal, comprender sus preocupaciones y conocer sus propuestas e identificar las verdaderas causas de los problemas ante las diferentes toma de decisiones. La segunda etapa es construir una visión compartida, es decir, que el cambio no fuese una decisión únicamente tomada por Oliveira, que era el gerente, sino un objetivo construido junto con el equipo, debido a que cuando las personas participan en la definición de una meta, aumenta su compromiso con los resultados. La tercera etapa corresponde a la implementación gradual. En lugar de modificar muchos procesos al mismo tiempo, era más conveniente comenzar con 2 o 3 cambios visibles, fáciles de aplicar y que generan resultados positivos a corto tiempo. De esta manera, el equipo iría ganando confianza en los procesos de transformación y de implementación. Finalmente, la cuarta etapa es la consolidación. Una vez obtenidos los primeros resultados, era importante establecer indicadores compartidos y distribuir la responsabilidad entre todos los miembros del equipo, para que el cambio no dependiera únicamente del gerente. Desde nuestro punto de vista, este proceso estratégico podría permitir reducir la resistencia con los cambios, fortaleciendo lo que eran los procesos con el equipo y aumentar las posibilidades de lograr una transformación sostenible con el tiempo. En resumen, este caso nos demuestra que un cambio organizacional exitoso no depende únicamente de implementar nuevas ideas, sino de comprender a las personas, generando confianza y construyendo soluciones de manera conjunta, creadas con el tiempo y distribuidas a lo largo de la gestión de la misma persona. Bueno, en esta diapositiva analizamos el caso utilizando el modelo de John Kotter, el cual nos propone 8 etapas para lograr que un cambio organizacional tenga éxito. Bueno, en el caso de Daniel Oliveira, los principales errores se dieron desde el inicio. Primero, no logró crear un verdadero sentido de urgencia compartido con su equipo. Y bueno, aunque la tienda tenía problemas de rendimiento, los trabajadores nunca entendieron realmente por qué era necesario cambiar, ni se sintieron tampoco en parte de esta necesidad. El segundo error fue que no formó una coalición conductora.
Es decir, no involucró a las supervisoras, a las jefas con mayor experiencia para que puedan apoyar el proceso. En lugar de eso, les presentó un plan ya elaborado sin pedir opinión y aprovechar el conocimiento que tenían estas personas después de tantos años trabajando en la empresa. Como consecuencia, las siguientes etapas también fallaron. La visión de cambio no fue compartida, la comunicación fue limitada, el equipo nunca se sintió empoderado también para poder participar y tampoco se consiguieron los pequeños logros que motivaran a continuar con el cambio. En conclusión, el modelo de Coder demuestra que un cambio no depende únicamente de tener buenas ideas, sino también de seguir un proceso adecuado e involucrar a las personas desde el principio para que se sientan parte de este cambio. Bueno, las razones por las que Daniel Oliveira impulsó la transformación fueron tanto organizacionales como personales. Desde el primer punto organizacional, la empresa necesitaba recuperar el desempeño de una tienda que llevaba varios años con resultados totalmente negativos. Por eso, la alta dirección esperaba que Oliveira lograra revertir esa situación y alcanzar resultados similares a las de otras sedes con mucho mejor rendimiento. Sin embargo, pasó que existía también un motivo personal. Oliveira tenía solamente 22 años y realmente este era su primer cargo como gerente. Entonces él quería demostrar rápidamente que era capaz de asumir esta responsabilidad, este reto y que merecía realmente la confianza que la empresa había depositado en él, ¿no? Pero esta presión también por obtener resultados rápidos hizo también que tomara decisiones apresuradas. Bueno, en lugar de dedicar más tiempo a comprender la cultura de la organización y construir relaciones de confianza, empezó a implementar cambios sumamente de inmediato, entonces esa ansiedad por demostrar su capacidad terminó afectando todo el proceso. Eh, como primera conclusión es que el principal error fue una secuencia. En este caso, Oliveira comenzó implementando cambios sobre problemas visibles como las colas o organización del trabajo, sin comprender primero el sistema, en este caso relacional de la tienda. Es decir, actuó sobre los síntomas antes de entender las causas profundas del problema, como la falta de confianza y la legitimidad frente a su equipo. La segunda conclusión es que se generó un círculo vicioso clásico. Cada vez que Oliveira proponía un cambio, el equipo lo aceptaba de forma superficial y luego, cuando él dejaba de supervisar, los colaboradores volvían a las prácticas anteriores. Esto hacía que Oliveira respondiera con un mayor control de su lo que, lo que incrementaba aún más la resistencia del equipo. En lugar de resolver el problema, este ciclo lo iba fortaleciendo. Y finalmente concluimos que existió una falta de acompañamiento por parte de la organización. Aunque Oliveira era un gerente joven con buenas capacidades técnicas, la empresa lo colocó al frente de un equipo mucho más experimentado, en este caso sin brindarle apoyo, los recursos ni el acompañamiento necesarios para liderar un proceso de cambio tan complejo. Esto hizo que tuviera que aprender mediante ensayo, error y aumentando las probabilidades de fracaso. En conclusión, este caso nos demuestra que para liderar un cambio no solamente basta con entender buenas ideas o conocimientos técnicos o básicos, también es indispensable comprender el sistema humano, ¿no? Construir en confianza con el equipo y contar con el apoyo de la organización para lograr cambios significativos y sostenibles. Bueno, como reflexión final, lecciones para nuestro futuro profesional, tenemos a David Negron, que la actividad formal no equivale a la legitimidad, hay que construir confianza antes de cambiar cosas. Anthony Caicho, atacar síntomas aislados de ilusión de acción, primero hay que comprender el sistema completo. Meumi Sánchez, en un sí verbal, en este caso, es en una reunión, no es compromiso real, se necesitan espacios de diálogo honesto.
Miguel García, en liderar el cambio exige, en este caso, secuenciar bien los esfuerzos sin saltarse etapas por ansiedad de validación. Y yo, Renzo Angulo, el conocimiento técnico no basta. En este caso, comprender la dinámica del equipo es clave para liderar el cambio. Gracias.